Como ustedes saben, me gustan mucho los ETFs y mucho más si son eficientes y tienen beneficios tributarios. Entonces en este video te voy a contar tres de mis favoritos. Les voy a contar mi análisis y por qué son de mis favoritos. Adicionalmente, en el último te voy a enseñar una estrategia muy importante para analizar los ETFs que pagan dividendos versus no y cuál de los dos es más eficiente para los residentes colombianos. Tengo que ser muy enfático en este video que aquí no estoy recomendando ninguno de los tres ETFs, simplemente de forma educativa te estoy enseñando cómo los analizo, por qué me gustan y es un gusto netamente personal, no te estoy recomendando comprar ninguno de los tres y ninguno de los brokers. Comencemos entonces con el primero de ellos, el ECAC o EQQ. ¿Por qué son similares? Esto es un ETF que es diseñado y administrado por Invesco, uno de los fondos más importantes y más grandes del mundo, que el año pasado, a finales del 2023, disponibilizó en el mercado global colombiano tres de sus ETFs, uno del Nasdaq, uno del S&P y uno del oro. Entonces, el EQQ es un ETF que sigue uno de los índices más importantes del mercado americano, que es el Nasdaq. El Nasdaq, como lo ven, sigue las 100 compañías tecnológicas más importantes de la bolsa de Nueva York. Es exclusivamente relacionado a empresas tecnológicas. Si bien hay algunas excepciones, en su mayoría son 100% tecnológicas. Entonces en el top vemos a Apple, Microsoft, Meta, Google, etc. Es un ETF o un índice que en los últimos años ha crecido demasiado, su tendencia ha sido alcista y la mayoría de los años ha sido realmente positivo y tiende a crecer muchísimo dado que son compañías de las más grandes del mercado americano y mucho más que su connotación es tecnológica. Entonces Invesco puso a disposición dos ETFs, en realidad tiene tres porque el QQQ, que es de hecho es el ETF que sigue el Nasdaq, el de más volumen en todo el mundo. O sea, si ustedes van y buscan ETFs que sigan el Nasdaq, el más transaccionado y el de más volumen es el QQQ. Sin embargo, este ETF lo vamos a dejar a un lado porque primero no está disponible en el mercado global colombiano y segundo tiene otras desventajas que ahorita les voy a contar. Entonces nos vamos a concentrar en estos. El EQQ es quizás el ETF principal que tiene Invesco, que es UCITS, es decir, está listado en la bolsa de Londres, domiciliado en Irlanda, pero la diferencia es que el EQQ distribuye dividendos. El ETF que disponibilizó Invesco en el mercado global colombiano es el EQAC. Este ETF es exactamente el mismo que el EQQ, con la diferencia de que no distribuye dividendos, sino que los acumula. Y en este video yo les voy a explicar por qué esa diferencia es tan importante e inclusive les voy a hacer un comparativo entre ambos modelos de distribución versus acumulación, qué significa esto para el mercado colombiano. Entonces, aquí para entender estamos hablando del mismo EQQ que quizás consigan mucha más información sobre él en internet, pero el que disponibilizó Invesco en el mercado global colombiano es el EQAC, que su composición es exactamente igual, todas sus características son las mismas, solo que no distribuye los dividendos, sino que las acumula. Y entonces quiero que repasemos algunos de los conceptos más importantes de este ETF. Lo primero es que, como lo hablamos, está indexado al Nasdaq 100, tiene el criterio de acumulación, es un UCITS domiciliado en Irlanda y su constitución es una sociedad y por ende distribuye en Colombia, digamos en el mercado global colombiano lo que distribuye son acciones y por eso tiene el gran beneficio que les pongo ahí sobre la venta, sobre las utilidades en la venta de acciones en una bolsa colombiana. Por eso es que está cobijado dentro de mis ETFs favoritos con beneficio tributario. Y por último tiene un spend ratio del 0.3. Está bien, es alto, sin embargo está comparado con un fondo, como lo hemos visto en otros videos, como el que te dejo acá arriba, pues es un spend ratio, un costo administrativo bastante bajo. Por eso cumple como los criterios para ser un ETF bastante eficiente. Siempre que hago un análisis de estos ETFs que están indexados, siempre me gusta comparar con el ETF principal o el que más es transado en el mundo. Entonces miren que en esta gráfica estoy comparando realmente
tres tipos de ETFs. El primero es el QQQ, que como les decía, también es de Invesco y es el más transaccionado en el mundo, que sigue el Nasdaq 100. Luego sigue el EQQ, que como les dije, también está disponible en algunos brokers en el mercado colombiano. Es el mismo, pero simplemente sin distribución de dividendos. Y el NX, que es el índice como tal. Si ustedes ven estas tres gráficas, se las quería mostrar para ver lo fuertemente acoplados que están. Sus diferencias son realmente bajas, así que no vamos a tener ningún problema. Comprando este ETF, realmente estamos siguiendo al índice de Nasdaq 100. Como ustedes saben, siempre me gusta ir de la teoría a la práctica. Si a ustedes les gusta invertir en este ETF, si les interesa y según su análisis es interesante para ustedes, lo van a encontrar en el mercado global colombiano, en TRI, en eTrading de Bancolombia, como EQAC, y hice la tarea para no dejar solo exclusivo para el mercado global colombiano, sino que el que le gusta operar con brokers extranjeros, al menos el que yo conozco, que es Interactive Brokers, lo tiene disponible, porque realmente la mayoría de brokers americanos no tienen disponible UCITS, porque son activos europeos. Interactive Broker lo tiene disponible. ¿Cómo vas a elegir? También te dejo un video arriba donde comparo ambas alternativas para que elijas la más adecuada según tu perfil. Vamos entonces con el segundo ETF favorito, el IJPA. Disponible gracias a BlackRock, disponible en el mercado global colombiano. Lo que hace el IJPA es seguir el mercado japonés, un mercado súper interesante que viene creciendo hace muchos años, es decir, los que comenzamos a invertir hace años creyendo en el futuro de Japón, nos está yendo muy bien porque realmente Japón es una máquina del mundo, realmente no tiene los problemas como políticos digamos geopolíticos que sí tiene China. Por el contrario, Japón tiene ahí unos activos súper interesantes, un país en crecimiento, uno de los PIB más fuertes del mundo, bajas tasas de interés, baja inflación, un mercado realmente bonito y creciente. Si bien en este momento está caro, pero la verdad es que este video no se trata de encontrar oportunidades de que está caro y barato, porque eso lo tienen que analizar cada uno de ustedes. Realmente diversificar en mercados como el japonés es bastante interesante y les recomiendo que lo estudien. Que tiene más o menos esto adentro, les pongo acá el top de empresas para que se den una idea de cuando uno sigue un ETF de Japón, está siguiendo a Toyota, a Sony, a Mitsubishi, a Nintendo. Realmente son empresas que todos conocemos. También les recomiendo que le den una miradita a esas empresas para que se den cuenta de realmente lo grande que hay adentro. Así que denle un estudio a algunas de esas empresas para que las conozcan. Vamos entonces a las características del IJPA. Él es muy similar, su distribución es casi idéntica al EWJ. El EWJ es el índice, el ETF más seguido o más transaccionado del mercado japonés. Es de verdad bastante grande y siempre me gusta comparar con ese para ver qué tan similar es, y realmente es bastante similar. También tiene estrategia de acumulación, es decir, no distribuye dividendos, es un UCITS domiciliado en Irlanda, por lo tanto también digamos, su estructura es de sociedad que lo que hace es listar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia a través del mercado global colombiano, y eso también lo hace beneficioso por el maravilloso beneficio que conocemos. Si no lo conoces, de nuevo te invito a ver el video del mercado global colombiano que tengo en mi canal. Y tiene un expense ratio de 0.12 que también está bastante bien. Con todas estas características, también se hace un ETF muy favorito pues, de mi portafolio, y les recomiendo que lo estudien. De nuevo, me encanta entonces comparar con el índice base o con el ETF base, y si ven hay un fuerte acople casi que idéntico. Siempre estoy tomando un periodo de tiempo extenso para que lo vean. De hecho, pues los desacoples han sido bastante chiquitos, así que si inviertes en el IJPA, estás invirtiendo en el mercado de Japón con una fuerte acople con el EWJ, que es el ETF principal. De nuevo, siempre quiero ir como al grano de cómo lo quieren hacer, de cómo lo pueden comprar. TRI y Bancolombia lo tienen disponible a través del mercado global colombiano, y de nuevo disponible en Interactive Brokers. Aquí aprovecho y insisto, no estoy recomendándoles ninguno de estos brokers, simplemente les estoy contando dónde lo podrían encontrar disponibles, pero ustedes están en total libertad de buscar cuál es el broker adecuado para ustedes, cuál es el que les gusta, evalúenlo,
Yo simplemente les estoy dando 3 brokers de referencia donde lo pueden encontrar. Y para cerrar, obviamente tengo que hablar del CSPX, uno de los ETFs de los que más hablo en todas mis redes. El ETF disponible en el mercado global colombiano que sigue el S&P 500. Obviamente es de los que más tienen liquidez en el mercado global colombiano porque es el que más nos gusta seguir. Todos conocemos las virtudes del S&P 500 y si no, te dejo arriba también otro video del canal donde explico un poco qué es ese índice. Y básicamente lo que hizo BlackRock fue disponibilizar un ETF indexado al S&P 500 que también acumula, que tiene un UCITS domiciliado en Irlanda, por ende también aplica lo mismo que hablamos ahorita, que distribuye acciones en el mercado global colombiano y un spend ratio realmente bajo, 0.07. De los 3 que hemos visto hoy, este es el costo administrativo más pequeño de todos, por ende es un ETF súper interesante para analizar, estudiar y seguir. Como les prometí, con este ETF voy a hacer un análisis más completo de lo que significa incluir o no incluir los dividendos y les recomiendo prestarle mucha atención a esto, tomen nota, póngale pause, analícenlo bien. En este gráfico estoy comparando el CSPX con el BOO, que es otro de los ETFs muy usados, que es de Vanguard, que sigue el S&P 500, también disponible en el mercado global colombiano, que mucha gente lo usa, mucha gente prefiere el BOO, pero el BOO distribuye dividendos, el CXPX no. En este gráfico lo que encontramos es la comparación de ambos en el año, como lo veníamos haciendo con los demás, incluyendo los dividendos como valorización. ¿Eso qué significa? Que todos los dividendos que está distribuyendo el BOO, acá en este dato se está incluyendo en la valorización y por eso ustedes los ven prácticamente iguales, porque aquí es como si hiciera de cuenta que no entregó los dividendos, sino que como si los hubiera reinvertido para eso sumárselo a su valorización y por eso están tan iguales. Pero esa no es la realidad es que los dividendos el BOU sí te los entregó y si eres un residente colombiano pues deberías de conocer todo el impacto que eso tiene y si no lo conoces te dejo este video para que te lleves una sorpresa enorme donde te vas a dar cuenta que más del 50% de los dividendos que te entregó se van en impuestos. Por eso analizarlo de esta manera es un grave error. La manera correcta de analizarlo es así. Se debe hacer este análisis sin incluir los dividendos, porque realmente los dividendos no te están valorizando acá el activo. Los estás recibiendo y estás pagando muchos impuestos por ellos. Por eso, aquí es donde se ve la verdadera diferencia. El CSPX sí los reinvierte realmente en el fondo, los entrega, pero tú no los recibes, se los entrega directamente al fondo y ese fondo los reinvierte y por eso es que su valorización tiene que verse de esta manera. ¿Ven que hay una gran diferencia? Les dejo entonces que hagan este análisis para todos los demás, inclusive para cualquier ETF que hagan, comparando si incluye o no incluye dividendos con otro para que tomen la mejor decisión y decidan cuál es el ETF más eficiente tributariamente para ustedes. Y nuevamente, lo encuentras en los mismos lugares. En TRI y Trading de Bancolombia están disponibles a través del mercado global colombiano y también lo tiene Interactive Brokers. Así que si quieres invertir en él, elige la mejor alternativa que se acomode a tus gustos o evalúa si hay otros brokers que lo tienen. Para cerrar entonces, les dejo la invitación a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram ovala.co, vayan a nuestro sitio web que hay más información y por favor no te vayas de este video sin dejarnos un like, un comentario si tienes alguna pregunta que con todo gusto te lo voy a responder y nos vemos en un próximo video.